Perfecto, hermanos. Ahora estamos listos. Que Dios le bendiga. Como le decía, perdóname con la voz que tengo hoy. Y vamos a seguir directamente con la enseñanza de hoy. Y podéis ver en la pantalla, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eso es como un resumen o una pregunta mirando las 10 predicaciones que hemos tenido durante 2 meses y 3 semanas de la salvación es de Señor. Eso es la pregunta clave. Si hemos estado escuchando esta serie que hemos estado dando, la pregunta es, después de haber escuchado esta serie, después de haber entendido que sí, la salvación no viene de nosotros, pero es un regalo de Dios. Sí, he sido salvo por la gracia de Dios. Sí, he tomado la decisión que quiero seguir a Cristo. Sí, me estoy viendo, enamorándome más de Dios. Y la pregunta que cada persona tiene que hacerse es, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Me acaba de bautizar, ¿y ahora qué? ¿Es todo? Pensé que si me bautizara sentirá alas en mis pies y estaré en las nubes ya con el Señor. Pero ¿por qué estoy pasando por momentos más difíciles que antes, que no pasaba antes de bautizarme? ¿Por qué siento una frialdad en mí? ¿Por qué no siento ese hambre por Dios que sentía antes de bautizarme? ¿Por qué no me veo victorioso? Que pensé que después de haber creído en el Evangelio, bautizarme, me sentiré victorioso, poderoso, sentiré como el Espíritu Santo me habla, como hablaba a Pablo y a Pedro, a los apóstoles. ¿Por qué yo no siento eso? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esa es una pregunta trampa. ¿En qué sentido? Que muchas de las veces pensamos que después de haber aceptado a Cristo, para permanecer en el amor de Dios, tenemos que intentar ganarnos el amor de Dios, dejando esto o haciendo esto. Lo único que hace que Dios nos mira y se agrada en nosotros es nuestra fe en Jesús. Nuestra fe en Jesús es lo único que le importa a Dios y nosotros. Pero teniendo nuestra fe en Jesús, tiene que haber características de Jesús en nosotros. No puede decir que yo conozco a Dios, o yo conozco a Jesús, o yo amo a Jesús, yo soy un creyente, y no ven las características de Jesús en mi vida. Pues tengo que cuestionar mi relación con Jesús. Porque nadie que tiene una relación con Jesús, tiene una vida igual como era antes. Nadie. Porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Así que la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? El domingo pasado terminamos con la serie La salvación es del Señor. Y vimos que poniendo nuestra fe en la obra perfecta de Jesús en la cruz, recibimos la salvación que viene de Dios. Y que todos nuestros pecados, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados son perdonados y borrados. Dios empieza una nueva relación con nosotros. Dios empieza una nueva relación con cualquier persona que reconoce su estado espiritual, reconoce que está en pecado, se arrepiente, no solamente tiene remordimiento de su pecado, pero reconoce que es un pecado, se arrepiente y se aparta de su pecado. Dios perdona su vida pasada y la borra totalmente. Esa vida pasada ya no existe para Dios. La persona empieza una nueva relación con Cristo. Por eso la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Así que Dios no es como un amigo o como un padre que cuando su hijo hace algo te dice, ¿cómo que quiere que te perdone? Que lo hiciste el mismo ayer. Hace 2 semanas hiciste lo mismo. Dios cuando nos perdona y lo olvida. No es que Dios se le falta la memoria a veces y no se acuerde, no. Él es omnisciente, pero Él toma la decisión de olvidar. No es que Él olvida, pero no lo toma en cuenta nuestros pecados pasados.
Él toma la decisión de no tomarlo más en cuenta. Que cuando pecamos ahora, sí tiene que disciplinarnos, nos disciplina por el pecado de ahora, no del año pasado. Por eso que mandé una información en el grupo de la iglesia sobre los pecados hereditarios, como le llaman la maldición generacional. Que en el creyente esas cosas, es algo que es cierto en el sentido de que, imagínense que mi madre era drogadicta y consumía tanto alcohol y tanta droga cuando estaba embarazada de mí. Eso es pecado. Suponemos que ahora nazco, pero al nacer puedo tener unos defectos genéticos en mi vida. Son las consecuencias del pecado de mi madre. No es que yo he heredado el pecado o estoy pagando el pecado de mi madre. No, es la consecuencia de su pecado. Por eso que quizás soy ciego o soy mudo o soy paralítico o es como un doctor que pone una inyección mal a un niño de polio. La consecuencia de ponerlo mal le hace paralítico. No sé si ustedes me entienden, hermanos. Es la consecuencia de pecado. Así que estábamos mirando en Ezequiel. Era Ezequiel 18. Todas las almas pertenecen a Dios. El padre que peca pagará por su pecado. Cuando los padres dicen en Ezequiel 18 que el padre era como una... Vayan conmigo a Ezequiel 18, por favor. Porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver más o menos en esa enseñanza. Ezequiel capítulo 18. Si miramos, si miramos solamente el título de este pasaje, pone refutación de un falso proverbio. Refutación de un falso proverbio. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que uséis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de sus hijos tienen dentera. ¿Qué pensáis? Si yo como uvas agrias, ¿los dientes de quién tiene que tener dentera? ¿Los míos o de mi hijo? Así que si yo como uvas agrias y los dientes de mi hijo tienen dentera, qué injusta es la vida. Pues si yo soy un fornicario y mi hijo tiene que pagar por mi fornicación o soy un adúltero y mi hijo tiene que pagar por mis pecados, pero qué injusto es Dios. Dios dice que no vais a usar, es un refrán, es un proverbio, no lo vais a usar más en Israel. Eso es lo que pasará en el versículo 3. Versículo 3 sí. Dice, vivo yo. Así que Dios está diciendo que mientras que yo soy omnipotente, mientras que yo no tengo pasado, presente ni futuro, soy en todo tiempo, no hay tiempo, tiempo no existe para mí, porque Dios siempre es eterno. Así que Dios dice que mientras que yo permanezco siendo Dios del universo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás que usar este refrán en Israel. Dice en el 4, he aquí que todas las almas son mías. Dios lo pone bien claro aquí. Todas las almas son mías. Como el alma de pecador, como el alma de cristiano, el alma de un homosexual, como el alma de un ladrón, como el alma de un musulmán, como el alma de un testigo de Jehová. Todas las almas pertenecen a Dios, creyentes o no creyentes. Es lo que dice. Y como el alma del Padre y el alma del Hijo es mía. Dios nos lo pone bien claro. Nadie le pertenece, todos le pertenecemos. En el versículo 4 mismo dice, el alma que pecara, esa alma morirá. Es que el que peca es el que muere. El que peca es el que paga por sus pecados. Ahora, ¿qué? Ahora que hemos pecado contra Dios, hemos reconocido nuestros pecados. No sé si habrá alguien en esta sala que aún no ha reconocido sus pecados. Pero hermano, si aún estás viviendo en pecado, no has reconocido tu pecado, no has tomado la decisión de apartarte de tus pecados, yo le aconsejo, la primera manera de que uno puede recibir perdón de Dios es cuando uno primeramente reconoce su estado espiritual. Es ahí que empieza la salvación.
reconozco que soy un pecador después de haber escuchado el Evangelio. Y la pregunta después es, ¿ahora qué? Si Dios me ha perdonado, si Él me ha limpiado de mis pecados, ¿y ahora qué? Repasando sobre lo que vimos el domingo pasado, vimos que poniendo nuestra fe en la obra perfecta de Jesús en la cruz, recibimos la salvación de Dios. Y todos nuestros pecados son perdonados y borrados. Cuando Jesús fue a la cruz, hermanos, Dios estaba en Jesús. Cuando Jesús estaba crucificado, Dios estaba en Jesús, según 2 de Corintios 2, de 8 a 9. Dios estaba en Jesús. Perdón, Efesios 2. Efesios 2, perdón. Vimos que somos salvos no por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sino por fe, por la obra de Jesús. Eso está en Efesios 2, 8 a 9. Que somos salvos no por nuestras obras, sino por fe. Eso es lo que está en Efesios 2, 8 a 9. Así que lo que estaba diciendo está en 2 de Corintios 5, 19. 2 de Corintios 5, 19 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios estaba en Jesús reconciliándose con el mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados pasados. Eso está en 2 de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Jesús en la cruz, reconciliándose con nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados pasados. Así que en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, como dice Efesios 2:8, que somos salvos por nuestra fe en Jesús, no por ninguna obra que nosotros hemos hecho, no por nada bueno. No es porque Dios puede decir que no, tú eres de una familia respetuosa, tengo que salvarte. No, eres de una familia muy pobre, de un país bastante pobre, te voy a salvar. No, es que Dios no nos salva por ser pobre, rico, débil o fuerte, viejo o joven. Dios nos salva con un solo propósito, con una sola razón. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, solamente ahí podemos adquirir la salvación del Señor. Así que la victoria más grande en la vida de un creyente es la resurrección de Jesús, no solamente su muerte. La muerte de Jesús hace que Dios perdona nuestros pecados, porque nuestros pecados están puestos sobre Él. Pero su resurrección es lo más grande, porque es la certeza de que tendremos vida eterna. Eso es la certeza, porque si Cristo nunca hubiera resucitado, en vano hubiera sido su muerte. La muerte lo hubiera ganado. Hubiéramos tenido nuestros pecados perdonados, pero sin esperanza de vida eterna. Pero la muerte de Jesús y su resurrección nos asegura que algún día estaremos con Él, tal como Jesús lo dijo en Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. El que cree en Jesús, aunque estás muerto, físicamente hablando, si tu fe está en Jesús, aunque hoy los médicos te dicen que te quedan 3 horas de vida, tenga la certeza que vivirás. Vivirás. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Es Él que es la vida. Es Él el dador de la vida. Así que mientras que Él vive, nosotros también viviremos. Si Él nunca hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe en Él. Porque hubiéramos dicho que Él fue derrotado en la cruz. La muerte le venció. Pero la muerte nunca lo venció porque Él murió en la cruz, pero resucitó el tercer día. Y esa resurrección, hermanos, es lo que tenemos que celebrar y gozarnos cada vez. Ahora que sabemos que nuestra salvación, la victoria sobre el pecado y la esperanza de la vida eterna vienen del Señor, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más hay? ¿Es todo de cristianismo? ¿Cree en Jesús, bautízase y sigue con el kumbaya de la vida?
la bulla y vive como quiere? ¿Hay algo más después de haber creído en Jesús? ¿Hay algunas expectativas o hay algo que Dios espera de un creyente? ¿Hay algo que un creyente tiene que hacer para demostrar al mundo que ha creído en Jesús? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Si hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Si de verdad hemos recibido la salvación del Señor y sabemos que la salvación solamente proviene del Señor, ¿qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Ser un creyente hermano o un santo, como la Biblia llama a los creyentes santos, no significa que es una persona 100% perfecta. Pero todo creyente debe tener ciertas características que le destaca del mundo. El creyente, ojo, no es una persona perfecta. El creyente es uno que dice que yo soy un santo. No santo porque soy santo como Dios, pero yo soy un santo porque soy santificado por el Espíritu de Dios. Estoy en el proceso de la santificación. Cada día Dios está quitando algo en mí. El que es creyente no es una persona que... Porque esa es la batalla que tiene. El otro día estaba hablando con una muchacha y me comentó una cosa. Me dijo, pero es que yo cuando quiero agradar a Dios me doy cuenta que sigo pecando. Pero es normal. Pararás de pecar cuando mueres. Mientras tanto, sigue intentando a vivir para Dios. El que piensa que nunca va a pecar en su vida porque ha creído en Dios, se equivoca. Se equivoca. Pero el creyente no vive en pecado. Son dos cosas diferentes. Ojo. El creyente es como una persona que camina por la calle. No puede decir que nunca me puedo caer en la calle. ¿Por qué? Porque llevo años viviendo en la tierra. Así que conozco los caminos, conozco dónde pongo mis pies. Nadie puede decir eso. Un día puede haber un trocito de plástico o de plátano, te resbalas encima y te caes. Por eso que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es porque vamos así por la vida a ver dónde viene el pecado. No, confiamos en aquel que venció el pecado por nosotros. Por eso que la palabra dice... Juan dice, hijitos míos, no pequéis. Lo pone bien claro, les avisa, no pequéis. Pero más adelante dice, pero si alguno pecara, abogado tenemos. ¿Qué significa? Que hay una posibilidad de que uno puede resbalar, no conscientemente, ojo, inconscientemente uno puede verse en un pecado. Pero el creyente que peca no permanece viviendo en el pecado. No permanece. Pero cuando peca, sabe muy bien que abogado tiene para con el Padre. Así que corre directamente a su abogado y entrega su caso. Así que ser un cristiano no significa que una persona será perfecta. Pero esta persona debe tener ciertas características que le distinguen del mundo. Por favor, hermanos, acompáñame a Juan 14:15. En Juan 14:15 es Jesús quien está hablando. En Juan 14:15. Juan 14:15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me améis, guardad mis mandamientos. La pregunta es, ¿qué son esos mandamientos que Jesús nos demanda de guardar si le amamos? ¿Qué significa, hermanos? Que si de verdad nos hemos convertido, si de verdad somos cristianos, tenemos que demostrarlo. Yo amo a mi esposa, pero no puedo amarle solamente de palabra. Cada día, cariño, te quiero, y la dejo hacer todo sola en casa. No, cariño, no te preocupes, te amo. Y no la ayuda a fregar, ni ayuda a los niños, ni hago nada. ¿Acaso comerá solamente mis palabras de cariño, te quiero? No trabajo, no traigo, ella es solamente la única, digamos, si ella es la única que trabaja, yo no trabajo, ella es la única que cuida la casa, que cocina, que hace todo. Y cada mañana me levanto, cariño, te amo, es que eres la única mujer en mi vida.
Puedo decirlo durante una semana, 2 semanas, un mes, pero llegará el día que me dirá, ¿sabes qué? Tu amor no es lo que me ayuda para comer, tu amor no es lo que me ayuda para resolver los problemas en casa, tu amor no paga las facturas, tu amor es solamente palabras. Demuéstrame que me amas. El hombre que ama a su mujer, si no le puede traer una rosa, le ayudará menos para limpiar la casa, le ayudará menos para cocinar, le ayudará menos, le puede decir, cariño, hoy descansa, toma el día libre, me encargo yo. Yo voy a ir con los niños a pasear, tú quédate en casa. Yo voy a hacer eso, tú haz el otro. Para pintar eso es muy duro para ti, déjame hacerlo. No, déjame ir a... Demostramos nuestro amor. Así que no podemos decir que amamos a Jesús y no obedecemos sus mandamientos. Y no demostramos que le amamos. El que ama a Jesús, su vida demuestra que ama a Jesús. Hay un dicho, enséñame a tus amigos y te diré qué tipo de persona eres. Porque pájaros de la misma ala vuelan juntos los pájaros. Nunca verás a una gaviota volando con palomas. Las gaviotas se la comen. Ni una águila volando con gaviotas. Las águilas comerán las gaviotas. Nunca verás a una persona que dice que yo soy cristiano. Esta persona nunca pasará la mayor parte de su tiempo con inconversos. Con una sola condición, está intentando de ganarles para Cristo, no para reír de sus chistes. Y dice, es que no podemos separarnos de los del mundo. Es imposible, hermanos. Enséñame a tus amigos y te diré qué tipo de persona eres. Nuestro carácter de cada día puede demostrar al mundo entero si de verdad somos cristianos o si de verdad no lo somos. Así que, ¿qué son los mandamientos que Jesús nos demanda de guardar? Jesús demanda a cualquier persona que le ame a guardar sus mandamientos. Pero ojo también, hermanos, Jesús no está diciendo que los creyentes son salvos por guardar sus mandamientos, sino Él está diciendo que guardando mis mandamientos es una demostración de tu amor para mí. Guardando los mandamientos de Jesús es una demostración de nuestro amor por Él. ¿Y qué son esos mandamientos que Jesús nos demanda de guardar? Acompáñame, por favor, a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Vamos a ver algunas. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente. Este es el primero, hermanos, y más gran mandamiento que existe. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible amar a Dios con todo el corazón, con el alma y con la mente, si no le conocemos? Es como un chico que se conecta a una página web esa de chats, de buscar mujer o novia, y empieza a hablar con una chica que nunca ha conocido. La chica quizás está en la China y él está por alguna parte en África. Que me encantan tus ojos, eres la más hermosa de todas, pero que en su perfil no hay ni una foto ni nada. ¿Cómo podemos amar a alguien que nunca hemos visto? ¿Cómo podemos expresar nuestro amor por alguien que no conocemos? No es posible. Pero Jesús nos está demandando que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con la mente. ¿Y cómo podemos amar a Dios que nunca hemos visto? La Biblia dice que Dios es espíritu y vive en una luz, mora en una luz que nadie se puede acercar, que nadie nunca ha visto a Dios. Nadie. Pero Jesús nos demanda de amarle con todo nuestro corazón, alma y mente. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Como le he dicho antes, es imposible amar a alguien que no conocemos. Aunque sea en la vida natural, es imposible. De la misma manera, no podemos amar a un Dios desconocido. Si no conocemos a Dios, es porque no queremos conocerle. Si alguien no quiere amar a Dios, es porque, si alguien no ama a Dios, si no conoce a Dios, es porque la persona no quiere conocer ni amar a Dios.
No es porque Dios se ha escondido. La Biblia dice que Dios está cerca de nosotros como la palabra de nuestra boca está cerca a nuestra boca. Así es Dios cerca de nosotros. Como la palabra que hablamos es tan cerca de nuestra boca, así está Dios cerca de nosotros. Así que si no lo conocemos es porque no queremos conocerle. Quizás hemos escuchado hablar de Dios y de sus maravillas, de los testimonios de otras personas, de cosas que Dios ha hecho en sus vidas, pero nunca hemos tenido un conocimiento, una relación personal con Él. En realidad, hermano, ningún ser humano con una naturaleza caída puede amar a Dios con todo su corazón, alma y mente las 24 horas del día. Es humanamente imposible, pero Jesús nos demanda hacerlo. Sin embargo, quiero que entendamos una cosa. Desobedecer cualquier mandamiento de Dios es pecado. Por lo tanto, aún sin considerar los pecados que cometemos diariamente, sin que Dios considere esos pecados que cometemos diariamente, todos estamos condenados por nuestra incapacidad para cumplir este mandamiento. Todos. Todos estamos condenados porque no cumplimos este mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios de la manera en que deberíamos amarlo o la manera que Él quiere? Así como el hombre de Marcos 9:24, un hombre que su hijo tenía un espíritu que le tiraba en el suelo, salía espuma de su boca, se caía. El hombre llevó a su hijo, a los discípulos, para que le sanaran, para que le echaran fuera el demonio. Ellos no pudieron echarle el demonio y le llevaron a Jesús. Y Jesús le dijo, el hombre le dijo a Jesús, Señor, ayúdame si puedes. Jesús le dijo que si tú crees, todo es posible. El hombre le suplicó, aumenta mi fe, Señor, perdóname por mi incredulidad, que Jesús le aumentara la fe. Jesús sanó el niño, y sus discípulos le preguntaron, pero Señor, ¿por qué nosotros no pudiéramos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo, hay algunos demonios que salen solamente con oración. Solamente con oración. Este hombre le pidió a Jesús en Marcos 9:24 que le ayudara con su incredulidad. Así también, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en las áreas donde nosotros no le amamos con todo nuestro corazón, alma y mente. Es fácil porque nos conocemos. Cada uno sabe las áreas en su vida que aún no le ha entregado a Dios. Aquí todos parecemos santos. Parece que si Cristo viene ahora, todos iremos al cielo. Pero cada uno individualmente se conoce. Sabemos las áreas en nuestras vidas que tenemos que entregárselo a Dios y pidiendo que Él nos ayude. Esas áreas en nuestras vidas las conocemos. Lo que necesitamos es el poder de Dios para hacer lo imposible. Y podemos iniciar buscando y apropiándonos de ese poder en oración y en la lectura de la palabra. Así podemos empezar conociendo a Dios. Así que un cristiano que no ora ni lee su Biblia nunca podrá conocer a Dios, jamás. Puedes venir a la iglesia todos los domingos, todos los días, puedes ir a la iglesia de lunes a lunes. Si no oras ni tienes tiempo personal estudiando tu Biblia, tú mismo jamás conocerás a Dios. Porque nuestro amor y afecto hacia Dios crece de la manera más intensa a medida que vayamos pasando tiempo con Él en oración y en la lectura de su palabra. Así le amamos más y más. Yo no puedo decir a mi mujer que yo te amo solamente por teléfono y paso todo el día trabajando o en la iglesia. Ella está sola siempre en casa y la veo solamente una vez al año. ¿Qué tipo de amor es eso? Que no hay feeling, no hay relación, no hay toquecitos físicos. Si nosotros amamos a Dios, si queremos amar a Dios, tenemos que pasar tiempo con Él en oración y conociéndolo más en su palabra, estudiando su palabra. Por eso que Jesús avisó a sus discípulos que la primera señal del día que su venida está cerca será un incremento en el engaño. Muchos serán engañados. No engañados porque los falsos profetas son más astutos. Serán engañados porque no estudian sus Biblias, no leen la Biblia. Solamente gritan amén a lo que dicen al púlpito. Nadie hace ningún esfuerzo para asegurarse que lo que el pastor dijo es cierto.
¿Cómo sabrán que yo le estoy engañando si vosotros no leéis vuestras Biblias? ¿Vas a decir amén a todo lo que yo digo? No, yo estudio por mí, para conocer a Dios que os predico. Así que el creyente tiene que estudiar por sí mismo para confirmar de Dios que le predicaron y poder ayudar a otras personas a conocer a ese Dios que Él conoce y tiene una relación con Él. Hermanos, es imposible tener una relación con un Dios desconocido. Imposible. Si no estudiamos nuestras Biblias, si no oramos, es mejor hacer las maletas y nosotros mismos nos vamos al infierno sin que nadie nos empuje. Es mejor. Pero tenemos la grandísima bendición que tenemos un Dios misericordioso que ha preservado su palabra durante años y nos ha dado una herramienta que se llama la oración para estar en comunicación constante con Él. No es más que una fibra óptica de estas. La conexión con Dios es en todo tiempo. Es gratis. No pagamos nada mensualmente. En cualquier sitio, cualquier momento, cualquier lugar, podemos hablarle. En oración, caminando, durmiendo, cocinando, duchándonos. Podemos hablarle en todo momento. Es gratis. Nunca tenemos falta de cobertura. Nunca cuando le llamamos sale, la conexión va mal o la línea está ocupada. No. Él siempre está dispuesto y disponible por nosotros. ¿Por qué no nos acerquemos entonces a Él? Buscamos las cosas más difíciles, que tenemos a Dios que nos puede resolver, puede escuchar, puede alentarnos. Tenemos su palabra que nos consuela. ¿Por qué no nos acerquemos entonces a eso? Así que la pregunta sigue. Hermanos, para serles sinceros, que aquellos que buscan a Dios y su justicia y toman en serio el mandamiento de amarlo sobre todas las cosas, son aquellas personas que están apasionados por las cosas de Dios. No importa tu edad, no importa tu situación económica. Si le buscas, le hallas. Dios dice Él mismo que me buscaréis y me hallaréis, porque con todos vuestros corazones me buscaréis. Me buscaréis y me hallaréis, porque con todos vuestros corazones me buscaréis. ¿Listos? Hermanos, están siempre deseosos, tener ese deseo de estudiar la palabra de Dios, orar, por obedecer y honrar a Dios con todas las cosas. Ese deseo de hablar con Cristo. Es de la misma manera que yo puedo preguntar, ¿cómo puedo amar a mi mujer? ¿Cómo mi mujer me puede amar a mí? ¿Para qué yo puedo amar a mi mujer de la manera que ella merece ser amada? Tengo que pasar tiempo con ella y saber cuál es su gusto. El tipo de pantalón que no le gusta, o el tipo de falda que le encanta, el tipo de zapato que le gusta, y qué rosa, si es blanca, rojo, si es amarilla, qué tipo de cosas le gustan. Si quiero demostrar mi amor para ella y quiero llevarla a un restaurante, tengo que saber si es un restaurante vegetal o comen carne. Todas esas cosas conozco de ella porque he pasado tiempo con ella, porque hemos hablado en intimidad. Hemos tenido momentos solamente para nosotros cuando los niños duermen. Hemos hablado de su vida personal, sus cosas que le molestan. De la misma manera, más tiempo que yo paso con mi mujer, más la conozco. Más tiempo que hablo con mi mujer, más conozco sus deseos. Más tiempo que un cristiano pasa en oración con Dios y con su palabra, más conoce cuál es la buena voluntad de Dios. Y más se enamora de Dios. Más se queda, pero ¿qué es eso? ¿Cómo Dios puede matar a su hijo por mí? Es como cuando mandamos la explicación de las maldiciones generacionales en el grupo. La hermana Gladys gritó, ¡wow! Ahora lo entiendo. Es así muchas de las veces que más que pasamos tiempo con Dios. No sé si le ha pasado alguna vez que cuando uno lee un versículo, puede leerlo rápidamente, pero un día te sientes estudiando la Biblia y viene sobre el mismo versículo y viene como una iluminación diferente sobre el mismo versículo que has leído 1000 veces.
Pero Dios te abre la mente y dice, wow, ahora lo entiendo de una manera diferente. Porque más que le conozcamos, más madurez espiritual tenemos y más conocimiento de Él tenemos. Yo no puedo dar a mi hijo esta lección que está dando a la iglesia porque él no lo va a entender nada. Pero hay que ir inculcándole poquito a poquito para que cuando tenga la edad madura suficiente pueda entender eso. De lo mismo, cuando uno cree, empieza poquito a poquito aprendiendo de Dios, lo que le han enseñado. Va todos los días en su presencia. Oye, papi, quiero conocerte. Explícame, ¿cómo vivo este día para ti? ¿Eso te gusta? ¿Eso no te gusta? Cualquier cosa que hacemos, hermanos, cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas y que nuestra conciencia nos condena, es pecado. Cualquier cosa. Cualquier cosa que hagamos, según la palabra de Dios, cualquier cosa que hagamos y la conciencia misma nos condena que eso está mal, pues no lo hagas. Seguimos con lo que estábamos hablando. Es a través de estas disciplinas espirituales, hermanos, que el amor de Dios crece en un creyente y la persona experimenta la madurez espiritual. Lo más precioso de todo eso, hermanos, es que no es que nosotros amamos a Dios primeramente. Según 1 de Juan 4:19, Dios nos amó primeramente. Así que es la consecuencia del amor de Dios y nosotros que nos hace amarle. Porque si Dios no nos hubiera amado primeramente, Él nunca hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y somos parte de este mundo. Parte de este mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que es el amor de Dios que nos provoca a amarle a Él. La siguiente es, ¿qué es el siguiente mandamiento que Jesús nos demanda guardar si le amamos? Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos demanda de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. Él ha explicado. La manera que podemos amar a Dios, tal cual como Jesús demanda, es seguir pasando tiempo con el Señor, en la oración, en el estudio de su palabra. Pero a lo largo de la vida nos daremos cuenta que fallamos a Dios todos los días, todo momento, y no llegamos a amarle con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo carnal. Pero mientras que Dios, que escudriña los corazones y discierne los pensamientos de los hombres, sabe que hay una intención en nosotros para agradarle, Él nos ayuda en nuestras dificultades para que le podemos agradar. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, es libre albedrío, tenemos que tomar la decisión de que queremos agradarle. ¿Siempre lo vamos a hacer? No siempre. Habrá momentos que nos vamos a chocar con la pared y le vamos a fallar, pero de gran manera. Pero cuando lo hacemos intencionalmente, eso ya es un pecado. Pero cuando proponemos en nuestros corazones que queremos agradarle, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Da fuerza al cansado. Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, estamos viviendo en un mundo muy egocéntrico. Cada uno busca su propio bien, su propio interés. Mientras que uno está feliz con su familia, tiene todo lo que necesita, ¿qué más da el hermano? Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Hermano, sigue orando, tenga fe, Dios va a hacerlo. No nos importa para nada las vidas de otras personas. O si queremos ayudar, ayudaremos antes a las personas que nos caen bien que a las personas que tienen verdaderamente necesidades. Eso es el ser humano, que eso no sorprende a nadie. Es lo que somos. Somos malos. Somos malos, egoístas, hipócritas. Es lo que somos como seres humanos. Para que una persona hace algo bien, eso me sorprende que un ser humano puede hacer algo bien. Eso significa que es Dios que está obrando de alguna manera invisible en su vida. La naturaleza del hombre es hacer las cosas malas. Así que si una mujer, un hombre mata a sus hijos, es normal.
Es el resultado del mundo sin Dios. Pero si un hombre salva a otro niño y comparte su vida con personas, eso no es normal. Eso es lo que no es normal. Porque solo Dios es bueno. Así que si Él es bueno, seguramente es Él que está trabajando algo en esa persona. Así que ayudaremos a las personas que más nos cae bien que ayudar a las personas que de verdad tienen necesidades. Primero de Juan 3:18 nos exhorta de no amar solamente de palabras, sino con hechos. Es que si amamos a alguien, ¿cómo sabrán si nosotros no le demostramos visiblemente que le amamos? No puedo decir a mi hermano Jerónimo que, oye hermano, yo te amo con todo mi corazón. Y un día está lloviendo y yo tengo 2 paraguas y yo estoy caminando, y él está ahí hablando conmigo. Y dije, hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y yo me voy. No puedo verle pasando hambre, o él no puede verme pasando hambre. Y luego me dice, hermano, ¿qué tal? Y él está ahí comiendo un gran bocadillo que va. Y me dice, hermano, ¿qué tal? Y dije, hermano, es que está pasando muy mal, no he podido comer. Y dije, no te preocupes, hermano, vamos a orar para que Dios provee. Y él está ahí con una vara de pan, pero bien grande, disfrutándolo. ¿Qué tipo de amor es eso? Que yo puedo apoyar, ayudar a mi hermano, pero lo hago solamente de palabras. Jesús llama eso hipócritas. Sois hipócritas. No amemos de palabra. De la misma manera que juzgamos a la gente según su apariencia. Vemos a alguien que está sucio, decimos que no, esta persona no puede ser así. Vemos a alguien, le clasificamos por su color, no, siendo negro no puede ser pastor, o siendo, no es así. Dios no mira las apariencias, Dios mira las intenciones del corazón, y de eso seremos juzgados. Dios nos juzgará por las intenciones de nuestros corazones, los pensamientos que tuvimos. Por estar ayudando a mi hermano con algo, pero lo estoy haciendo para que todo el mundo lo vea, le estoy ayudando. Y la gente lo vea y dice, uy, qué generoso el pastor Alex. Dios conoce mi corazón y me juzgará y me condenará según lo que yo estoy haciendo en mi corazón. La gente puede apreciarme y lo único que voy a recibir es la gloria de los hombres. Ahí se acaba. Es temporal, pero Dios me espera en la eternidad para luego exponerme a la vergüenza delante de todo el mundo. No amemos de palabras, hermanos, pero con hechos visibles. Una hermana está pasando por necesidad, no solamente dice, hermana, vamos a orar por ti. Ve a verla, habla con ella, visítala, comparte tiempo, involúcrate en las vidas de las personas que tienen necesidad. Sea parte de ellos. Es difícil, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Porque cada uno tiene sus preocupaciones, sus cosas. Pero mientras tenemos que entender quiénes somos en Jesús. El amar a alguien es visible y apreciable, tal como nos enseña Juan 3:16. Dios no solamente amó al mundo y entregó su Hijo unigénito como una señal de amor. Juan 3:15 lo dice. Tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De tal manera amó Dios al mundo, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dios no dice, mundo os amo y ya está. Mundo os amo y lo voy a demostrar. Voy a matar a mi hijo por vosotros. De la misma manera que nuestro amor para nuestro hermano tiene que ser visible. También si miramos primero de Juan 4:20, que no lo tengo aquí, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, primero de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Es un gran mentiroso. Si yo digo que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
¿Cómo puede decir que yo amo a mi hermano Jerónimo? No, que yo amo a mi hermano o que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano Jerónimo. ¿Cómo puede decir que yo amo a Dios y odio a mi hermano Chepe? ¿Cómo? Veo a mis hermanos, a Dios nunca he visto. ¿Cómo puedo amar a un Dios invisible que nunca he visto, nunca he tenido una relación con Él? Pero no puedo amar a alguien que tengo cara a cara conmigo. Jesús llama a esta persona mentirosa, totalmente mentirosa. 1 Juan 13, 34 a 35 dice, nos exhorta diciendo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, es Jesús hablando. Ámense unos a otros, tal como yo os he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Eso es para vosotros, para mi iglesia. Es para nosotros la iglesia. Amémonos unos a otros, tal como Jesús nos ha amado y entregó su vida por nosotros. Así tenemos que amarnos unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba, dice el versículo 35, será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Pero nos machacamos la cabeza. Mira a los cristianos peleándose entre ellos, pastores insultándose, todo por dinero. Hay hermanos que prefieren estar en sus casas que ir a una congregación que no es su congregación, que está debajo de su casa. Escuche bien, hay personas cristianas, digamos que es un día lluvioso como hoy, pero con tormentas y todo, imagínense que aún más. Hay personas que prefieren que, vale, no, yo pertenezco al movimiento o de la iglesia X, o de la iglesia X, pero abajo de mi casa es otra iglesia X. Yo no voy ahí. ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Jesús? Entonces, ¿por qué esta división? Si predican lo mismo que van a predicar en tu iglesia, la misma congregación. ¿Por qué? Porque no hay amor de verdad, hermanos. Amamos más a los ministerios, amamos más a los pastores que a Dios mismo. Tenemos más reverencia a los hombres, que podemos besar sus pies, hacer todo lo que nos digan de hacer, pero no tenemos ni temor a lo que esta palabra dice. Escucharemos el consejo de cualquier persona y negaremos esta, que esta es palabra de vida. Y las palabras de los hombres tienen una fecha de caducidad. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesús cuando nos amemos unos a otros. Ahora que hermanos hemos creído en el Señor y sabemos que nuestra salvación viene del Señor, debemos amarnos los unos a los otros, tal como Jesús nos amó y entregó su vida por nosotros. Esa es la única forma que el mundo sabrá que de verdad somos discípulos de Jesús. Y ese amor también se refleja en nuestro comportamiento hacia otros creyentes. Que cuando un creyente cae en pecado, tenemos la tendencia de clasificar los pecados nosotros mismos. El que miente, no pasa nada. El que roba, pues, si hay un homosexual o lesbiana en la iglesia, a este ya Dios le condenó. El mentiroso, como el borracho, como el fornicario, como el ladrón, Dios también ya lo condenó si mueren sus pecados. No condenamos las personas nosotros, no clasificamos nosotros los pecados. Dios ya clasificó los pecados. Y cualquier pecado, sea una mentirita o un violador en serie de niños, son pecados. Y Dios condenará a esas personas igualmente. Pero la Biblia dice una cosa muy importante aquí en Gálatas 6, 1 a 2. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, no dice toda la iglesia, no dice que la membresía se reúne, no, dice que ustedes que son espirituales. ¿Qué significa? Que en la iglesia hay personas que no son espirituales. En la iglesia hay personas que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Son solamente personas que rellenan las sillas para hacer la iglesia llena, pero no son de la iglesia porque no tienen el Espíritu del Señor. Dice, los que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura
y humildad. Ternura y humildad. Aquella persona que está en la iglesia, que ha caído, ha sido dominado por algún pecado. Y hay un aviso, y dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Porque alguien puede ver, he visto a un hermano, o he visto a personas que alguien cayó en fornicación, se fueron para animar a la persona, ellos mismos cayeron en la misma fornicación con la persona. Y he visto a personas que fueron a aconsejar hermanos con pasión para ganar a Cristo, para ganar a gente a Cristo. Se fueron evangelizando, conocieron a una mujer y la mujer estaba ahí escuchando la palabra. Se veía que Dios estaba haciendo algo en su vida. La mujer le invitó a su casa, se fueron en la casa con un café hablando sobre la Biblia, con la mano sobre la mano, con la mano sobre la mano, sobre la mano sobre el hombro. Del hombro salieron del salón, se fueron a la habitación, de la habitación. Así hasta que cayeron en fornicación y adulterio. Ojo, hermanos, cuando nosotros queremos exhortar a un hermano que ha caído en pecado, tenemos que tener bien claro una cosa. ¿Estamos practicando lo mismo que estamos hablando en contra? ¿O estamos tan espiritual que vamos a ir tal cual como dice, con ternura y humildad? Porque si no hay ternura y humildad, nosotros mismos tenemos la tendencia que caeremos en el mismo pecado que pecó la persona. Y sigue diciendo, el versículo 2, ayúdanse a llevar la carga de los otros y obedezcan así, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar la carga del otro. Es como si yo estoy a punto de levantar esta silla, no puedo, es mi carga, eso es mi problema, eso es mi vida. Y alguien ve que me está pesando, alguien tiene que ayudarme del otro lado para llevar esta carga, para que no me pesa. Es lo que la iglesia tiene que hacer. Los hermanos tienen que ayudarse unos a otros. Por eso que tenemos que involucrarnos en las vidas de otras personas. Es un mandato de Dios. Así crecemos juntos. Somos el cuerpo de Jesús. Messi no puede ser el mejor jugador del mundo jugando solo contra 11 personas. Necesita a 10. Un militar no puede ir a la guerra solo contra un país. Necesita a sus compañeros. Un cristiano no puede ganar esta batalla sola. Necesita a la iglesia. Nos necesitamos unos a otros, hermanos. ¿Has decidido seguir a Jesús? ¿Has sido sellado con el Espíritu de Dios? Si es así, obedezca la ley de Cristo, amando a tu prójimo como a ti mismo, con hechos y no solamente con palabras. Es lo que nos demanda la palabra. Vamos a parar aquí hoy y seguiremos donde le hemos dejado con las otras dos que quedan, si el Señor lo permite, el siguiente domingo. Que yo voy a concluir diciéndoles, hermanos, si hemos creído en Jesús, nuestras vidas deben demostrarlo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amando a Dios con todo lo que Dios nos demanda, es pasando más tiempo con Él. Hay otras cosas, otros mandamientos del Señor Jesús, si el Señor lo permite, lo veremos el próximo domingo, que tenemos que poner en práctica. Es que esta semana, esfuércense, recuerden de esos dos mandamientos del Señor Jesús y ponga su parte y Dios la ayudará en el camino. Amén.